Banco Central del Ecuador. El Ecuador, durante al menos un tercer año, sigue mostrando un excelente desempeño económico entre las economías de mejor desempeño de América del Sur. En el año 2012 crecimos al 5%, lo cual es una tasa extraordinariamente buena después de haber tenido un crecimiento cercano al 8% en el año 2011. Lo extraordinario, lo importante de ese nivel de crecimiento que tuvimos en el año 2012 es en qué está sustentado ese crecimiento. Y básicamente de lo que ustedes van a poder ver y de lo que vamos a poder conversar es que lo que sustentó ese crecimiento importante del 5% fue básicamente el excelente desempeño que tuvo la inversión y el excelente desempeño que tuvo el consumo de los hogares. Es decir, la economía sigue siendo robusta en el sentido de que se sigue invirtiendo de manera elevada y el consumo se sigue manteniendo alto. Esto, desde luego, se compagina, digamos, o se complementa con otros resultados que no son tanto de resultado de cuentas nacionales, pero que dan cuenta de cómo va mejorando la situación social de la economía, en el sentido de que este crecimiento con un robusto consumo, con una robusta inversión, se ve acompañado también de un mejoramiento de los temas salariales, de una reducción de la pobreza, de una reducción de la desigualdad, temas en los que no vamos a entrar en detalle porque ustedes y otros funcionarios del gobierno también ya los han mencionado. Pero también un tercer punto esencial, aparte de los dos anteriores, es que sigue mostrando la economía no petrolera un excelente desempeño. Y lo más importante de esto es que si uno hace un análisis de las cifras, desde que empezó la dolarización, entre el año 2007 y el año 2012, la economía no petrolera, ha crecido a tasas más altas que lo que creció en el periodo preliminar entre el 2000 y el 2006. En pocas palabras, la economía no petrolera viene creciendo mejor desde el año 2007 en adelante. Un cuarto punto que también es importante contarles a ustedes es que, como ustedes conocen, ha habido cambios de autoridades en varias instituciones del Frente Económico, también en el área que maneja el tema petrolero. Estamos teniendo reuniones finales con las autoridades de esas carteras y efectivamente dentro de unas pocas semanas más anunciaremos cuál es la perspectiva de crecimiento para el año 2013, pero la buena noticia además es que en el año 2013 el crecimiento del Ecuador será por encima del 4%. Ustedes conocen ya que varias entidades han dado algunas cifras, organismos internacionales, pero podemos comunicar a la ciudadanía que el crecimiento del año 2013 será igualmente bueno y que estará por encima del 4%. Y un quinto elemento que complementa, digamos, todo este buen escenario que se manifiesta en la economía nacional es la mejora sostenida de la balanza de pagos, específicamente en lo relativo a la cuenta corriente. Era una preocupación hace un par de años el deterioro que sufrió la cuenta corriente, pero al ver las cifras que vamos a compartir con ustedes, estamos viendo que el saldo global de cuenta corriente viene mejorando sostenidamente durante los últimos 2 años. Y lo importante es lo siguiente: viene mejorando el saldo de la cuenta de bienes y viene mejorando el saldo de la cuenta de servicios. Es decir, el Ecuador en la economía de servicios está siendo cada vez menos deficitario, lo cual da muestra de una mejora. Todavía somos deficitarios, pero da muestra de una gran mejora en la condición, en la salud económica del país que se refleja en la balanza de pagos. Con esos 5 antecedentes de buenas noticias, digamos, para el país, yo quisiera darle la palabra entonces a Mateo Villalba, que como gerente del banco va a compartir con nosotros y con ustedes una presentación para entrar más en detalles sobre las cifras. Bueno, aquí ustedes pueden ver en un primer gráfico la evolución de las tasas de variación anual del Producto Interno Bruto en el Ecuador, cómo esa tasa de crecimiento del PIB se relaciona con el mismo indicador en América Latina, que es la región de nuestro país, y también con el mundo.
Ustedes ven que particularmente el mundo empezó a entrar en problemas entre los años 2008 y le costó salir de esos problemas hasta el año 2010. Esta fue una crisis financiera mundial que, bueno, todos la conocemos, que tuvo efectos económicos profundos y que en el caso del Ecuador, al ser una economía abierta, una economía susceptible también a esas afectaciones, pues también tuvo una afectación, pero cabe resaltar que esta afectación fue menor que la afectación que tuvo el mundo en su conjunto en cuanto al Producto Interno Bruto, y menor, y mucho menor, que la afectación que se dio en la región en América Latina. Ya desde el año 2010 se tuvo una recuperación. Sin embargo, la recuperación fuerte en el caso ecuatoriano de las tasas de crecimiento del Producto Interno Bruto se dan en el año 2011 y se confirman también en el año 2012, con tasas respectivamente respectivamente de 7, 4 y de 5%. ¿Qué quiere decir eso? Que en los últimos 2 años pasados, ¿no es cierto?, la economía ecuatoriana ha crecido en un promedio superior al 6% en los últimos, entre 2011 y 2012. De hecho, es 6.2% la tasa promedio de crecimiento, lo cual es una muy buena noticia. Cuando nos comparamos con el resto de países de América del Sur, nos damos cuenta que estamos en los primeros lugares de crecimiento, estamos entre los 5 países que más crecen y bastante por encima del promedio de crecimiento de América del Sur, que es de 3.7%. Vamos con la siguiente lámina. Bueno, ¿cómo se explica o a qué se debe ese crecimiento? Tal vez el más importante de los factores que explica el crecimiento es la inversión, o en términos de conceptos económicos, la formación bruta de capital fijo. Esto conlleva obviamente tanto la inversión pública como la inversión privada. Hemos visto que en estos años, particularmente desde el año 2008, hemos tenido unos desempeños de inversión importantes, ¿no es cierto?, y que se confirman en el año 2012 con un 11.3% de tasa de variación, que es bastante alta, dado que en el año anterior se llegó a una tasa cercana al 16%, ¿no?, en el 2011. Ahora, esta inversión, ¿cómo está compuesta en el año 2012? Es decir, ¿en dónde es que se está invirtiendo? Es el sector de la construcción con un 67%, el más importante, donde se concentra la inversión, y también el desarrollo de capacidad instalada en el rubro de maquinaria y equipo, 24%. Entonces, entre construcción, maquinaria y equipo, diríamos que tenemos más del 90% de la inversión del país, ¿no es cierto? Y ese rubro es el que más contribuye al crecimiento del Producto Interno Bruto. Luego, en un segundo grupo también tenemos el consumo total. El consumo, por un lado, está, y es el más grande de todos, el consumo final de hogares, es decir, el consumo privado, con una contribución de 2.6, y también hay una contribución importante, pero mucho menor, del 1, ¿no es cierto?, de 1 punto, de lo que es el consumo final del gobierno. Luego también hay una contribución por parte de las exportaciones, cercana a 1 punto también, y es así como se explica esta tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto del 5%. Vamos adelante. Ahora, ¿por qué es posible estos niveles de consumo? Bueno, el consumo en los hogares viene manteniéndose con indicadores bastante positivos, muy buenos. En el 2012 tendríamos una tasa de variación anual de 4.1. Esto es consistente con el panorama del mercado laboral, donde hemos tenido una tendencia muy positiva, ya que ha ido creciendo el empleo, ha ido disminuyendo el subempleo y ha ido también decreciendo el desempleo. Eso nos permite estimar, ¿no es cierto?, que la mayoría de hogares ha mejorado sus condiciones de ingreso por actividades laborales, y al mismo tiempo también podemos ver que las tasas de variación anual del salario mínimo se han mantenido por encima de la inflación.
Esto quiere decir que el poder adquisitivo de los hogares y por ende las posibilidades de consumo han sido mejores, ¿no es cierto? El crecimiento del salario mínimo se mantiene sobre los niveles de inflación, lo que implica una recuperación del salario real. Ahí en la esquina inferior derecha ustedes pueden ver una comparación entre dos periodos donde claramente se ve una mejora en los últimos años de lo que es el salario nominal y una disminución de la inflación, lo que permite tener mayor capacidad adquisitiva y de consumo a los hogares en el Ecuador. Bueno, luego es interesante también explicar cómo la estructura de aporte al crecimiento en cuanto al Producto Interno Bruto ha venido variando. Vemos que cada vez la economía no petrolera ha ganado espacio en la economía nacional, incluso superando ciertas limitaciones de crecimiento que tiene la economía petrolera. Vamos adelante. En cuanto a sectores, en el año 2012, aquí un poco podemos ver el desempeño relativo que han tenido los sectores, es decir, cuáles han sido los sectores que han crecido mucho, los que han tenido un crecimiento medio, los que no han tenido un desempeño muy fuerte en cuanto a crecimiento, sino más bien crecimientos muy modestos, incluso unos pocos sectores que no han crecido, sino que han tenido una contracción en cuanto a su actividad económica. Por destacar los sectores de más alto crecimiento, tenemos el tema de construcción, el tema de alojamiento y comida, ¿no es cierto? Tenemos de enseñanza y salud, también está creciendo de manera importante el tema de transporte, por señalar algunos. Algunos sectores que no tuvieron un desempeño de crecimiento importante, por ejemplo, agricultura o petróleo y minas, que tienen sus mismas razones y dinámicas dentro del año 2005 que luego se pueden ir estudiando caso por caso, pero básicamente esta ha sido la forma en que la economía en cuanto a sus industrias ha ido aportando a la tasa de crecimiento con los sectores que han tenido mayor desempeño y menor desempeño durante el año pasado. Entremos ahora al tema del sector externo. En cuanto a la evolución de la balanza de pagos, nosotros vemos que hemos tenido una evolución favorable en cuanto a la balanza de bienes, alcanzando un pequeño superávit en términos del Producto Interno Bruto, en porcentajes del Producto Interno Bruto, también una mejora en cuanto, también un saldo positivo en cuanto a transferencias corrientes y de la cuenta de capitales. Sin embargo, esto nos ha llevado a que en el año 2012 pues tengamos todavía un déficit en el resultado global de la balanza de pagos de 0,6% del PIB. Vamos adelante. Ahora, ¿cómo se explican de alguna manera estos resultados? Nosotros tenemos un desempeño superavitario en lo que son las remesas que recibe el país desde el extranjero, es decir, hay un flujo neto, hay un flujo favorable al país, pero al mismo tiempo tenemos un flujo negativo en cuanto a lo que son servicios y en cuanto a lo que son rentas, como ustedes pueden ver las barras de color turquesa y lila que están en la parte negativa del gráfico. Entonces hay una compensación entre lo que es las remesas positivas y la renta y servicios que tienen un efecto negativo, lo que de alguna manera va equilibrando. Ahora, la balanza de bienes tuvo un efecto positivo, es decir, tuvimos un efecto positivo favorable en cuanto a la balanza de pagos, y eso nos permite en conjunto mantener una cuenta corriente con un déficit menor que en el año 2011, menor que en el año 2010. En cuanto a la balanza comercial,
que habla del comercio registrado. Vemos el típico problema estructural, un poco de la economía ecuatoriana, ¿no es cierto?, donde acumulamos superávits petroleros, se encuentra en nuestra balanza comercial, particularmente por la exportación de crudo, y los déficits de la balanza no petrolera, que en buena medida obedecen también a las necesidades estructurales de desarrollo de un país como Ecuador, que tiene que importar bienes de capital, maquinaria, equipamiento, ciertos insumos e incluso cierto material de consumo esencial como son medicamentos. Entonces vemos que este saldo de la balanza comercial también ha tenido una evolución positiva. Desde el 2010 el déficit en balanza comercial ha venido decreciendo, desde un déficit de 2.9 a un déficit de 0.2 en porcentajes del Producto Interno Bruto. Vamos adelante. Aquí una buena noticia: es importante señalar el tema de que en el año 2012 se ha registrado también un importante flujo de viajes a favor del país, un aumento de la actividad de turismo, lo que de alguna manera reporta pues un efecto positivo de flujo de divisas que impacta en la balanza de pagos. Creo que con eso estamos ya con todas las cifras. Más bien ahí yo, antes que seguir agotando explicaciones y detalles en cuanto a la exposición, abriría el panel para las preguntas de los distintos temas que hemos tocado sobre el desempeño económico en este año 2012.